Cara a cara, interacción persona a persona con el periodista Enrique Tucent. Muy buenas y lluviosas, buenos y lluviosos días en la ciudad de Guadalajara. Si usted está en la calle, pues ármese de paciencia porque la ciudad en sus principales arterias está prácticamente colapsada. Aquí cerca de la estación, aquí en Mariano Otero, López Mateos, Lázaro Cárdenas, encuentras muchísimo tráfico por esta lluvia que se comenzó a desatar por ahí poquito después de las 5 de la mañana y que pues prácticamente ha sido constante, permanente durante 3 horas, y esto ha generado una inundaciones muy importantes en buenas partes de la ciudad. Por lo tanto, tómese un poquito más de tiempo, ármese de paciencia, que hoy el tráfico y el tránsito van a tener muchísimas complicaciones. Y antes de comenzar con nuestra entrevista de hoy, que aparte queda muy bien para los días que estamos viviendo y para esta mañana de jueves, pues comentar un par de temas. El primero, como usted ya lo sabe, el asunto de las fotografías que se siguen filtrando, de los videos de las cámaras de este restaurante La Leche en Puerto Vallarta. Estas fotografías en donde pues de alguna manera se traza la ruta cronológica del rapto de uno de los hijos del Chapo. Hasta el momento sabe que es un hijo del Chapo, no dos. Nadie ha confirmado la existencia del segundo hijo en este lugar. Sin embargo, la ruta que marca la cámara y el video, queda claro que todo ocurrió en no más de un minuto. Es decir, estamos hablando de un acontecimiento súbito de poco más de un minuto y medio, entre que entran unos hombres al lugar, a este restaurante en Puerto Vallarta, y después en que empiezan a someter a las personas que están en ese lugar, en una mesa larga donde hay por ahí entre 17 y 18 personas, y tras eso en prácticamente un minuto y medio se termina el rapto. Y también apareció, como usted sabe, en este debate, por una foto del celular de uno de los hijos del Chapo, también ya apareció Kate del Castillo, que en este tipo de temas pues él suele aparecer mucho. Esperemos que las autoridades no traten de llevar el debate y de llevar la discusión en este tipo de fotografías, como pasó cuando se capturó al Chapo. Yo creo que las autoridades tienen que responder a temas más importantes que tienen que ver con nuestra seguridad y sobre todo a preguntas que hasta el momento no tienen respuesta, como por ejemplo, ¿qué estamos exactamente viviendo en el occidente del país? Porque ya no es un asunto solamente de Jalisco. Ayer ya platicábamos de los indicadores en materia de inseguridad. Por ejemplo, en el caso de Colima vive una inestabilidad y una crisis de inseguridad tremenda. Se ha multiplicado en prácticamente 4 veces los homicidios en los últimos 3 años. Estamos hablando de una descomposición en materia de seguridad muy clara. Hoy en la mañana también leía una columna que recomiendo del periodista Carlos Loret sobre el asunto de Guanajuato. Guanajuato también está experimentando un recrudecimiento muy fuerte de la violencia. Tan es así que en el primer semestre de este 2016 ha habido más homicidios en Guanajuato que en Veracruz, que en el Veracruz de Duarte que tanto criticamos, que tanto señalamos. Pues en Guanajuato ha habido más homicidios dolosos y homicidios vinculados al crimen organizado que en el estado de Veracruz. Estamos hablando de un problema del occidente, de un reajuste de cárteles en el occidente del país, particularmente entre el cártel Jalisco Nueva Generación y por supuesto también otras células como los Beltrán Leiva, el cártel de Sinaloa. Es decir, estamos hablando de un reajuste y yo creo que las autoridades nos tendrían que dar respuestas en esa línea, más allá del asunto de Kate del Castillo o de otros asuntos relacionados a esto. Creo que nos tendrían que decir qué estamos viviendo, a qué nos estamos enfrentando en este asunto. Y bueno, también antes de comenzar la entrevista, ayer acudió Enrique Alfaro al Congreso, usted lo sabe, como ciudadano, a emitir o a pedir un juicio político contra el magistrado Alberto Barba por distintas resoluciones. Estuvo acompañado también de líderes vecinales de algunas colonias, particularmente del poniente del municipio de Guadalajara, supuestamente porque se habían entregado algunos permisos irregulares. No sabemos si al final habrá fecha para que Alberto Barba vaya al Congreso, para que Alberto Barba tenga que testificar en el Congreso, y esperemos que sea el inicio de una discusión ya no solo sobre los magistrados en particular, porque están los casos de Alberto Barba y de Armando García Estrada, que suelen ser muy polémicos, sino también un asunto que es fundamental, que es el nuevo Tribunal Administrativo del Estado, porque hay que recordar que el Sistema Nacional Anticorrupción le da muchísimas atribuciones al Tribunal Administrativo del Estado y lo convierte en un ente fundamental para castigar la corrupción. Parece que el chiste se cuenta solo cuando hablamos de un tribunal con tantas sospechas de resoluciones no apegadas a derecho, pero al final así
así pasará. El Tribunal Administrativo tendrá muchísimas facultades a partir de ahora y con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Seguiremos tocando algunos de los temas del día, como por ejemplo también el inicio de procesos que abre el PRI contra 4 gobernadores. Un inicio, por cierto, que de alguna forma está relacionado con lo que ayer platicábamos con el presidente del PRI aquí en cabina, que le hacíamos la pregunta de si era momento de expulsar a estos gobernadores que estaban manchados por corrupción en el PRI, y él decía que sí, que le hacían mucho daño al PRI. Ahorita recuperaremos en unos segundos el audio, pero estamos hablando de la primera prueba, la primera, digamos, la primera acción concreta de esta nueva dirigencia, Enrique Ochoa Reza, que ha prometido que hará de la corrupción, del combate a la corrupción y la impunidad, uno de los asuntos claves de su dirigencia. Entonces, bueno, platicaremos de este y más temas, pero antes saludamos a Arturo Gleason Espíndola. Él es investigador de la Universidad de Guadalajara y, como usted lo sabe, especialista en temas del agua. Arturo, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique, un saludo al auditorio y con todo gusto de compartir. En esta mañana lluviosa. Es lo que decía, que nos queda de lujo que estés hoy con nosotros, porque bueno, hay muchísimos temas y aparte de vivirlos en carne propia, claro, ¿no? Sí. Arturo, doctor, primero preguntarte por este asunto, que me des una opinión de lo que está pasando en el alcalde Barranquitas con el asunto de la línea 3 y las inundaciones. No sé si es un asunto, doctor, que podíamos prever que sucediera, si crees que sí tiene que ver con la línea 3, es un asunto más estructural de la colonia. ¿Qué opinas de este tema? Mira, a reserva de hacer una observación más puntual y mi opinión basada en una observación general, hay que precisarlo bien, yo creo que este tipo de problemas que surgen, porque no había antes y ahora surgen, pues creo que es producto de una planeación deficiente, ¿no? Sí. Normalmente las obras en Jalisco, sobre todo las públicas, pero también las privadas, se hacen a la carrera, rápido, sin estudios, sin fundamentos, y por supuesto al no tener todas las cartas sobre la mesa de los supuestos escenarios que se pueden dar, si mueves el agua aquí, lo mueves para allá, y por la prontitud, pues surgen estos problemas, que ahorita ya salió pero también están las aguas subterráneas del túnel, y así podemos ir abonando una serie de inconsistencias que lamentablemente muestran o reflejan el estado, un estilo de hacer obras en nuestro estado. Claro, pero aparte, doctor, hay una constante, prácticamente algo permanente que existe en la obra pública, que es negar los cauces del agua, ¿no? Es decir, es algo que digo, parece paradójico porque sabemos que el agua siempre busca esos lugares, ¿no? Históricos, ¿no? Por donde siempre han dado. Sin embargo, pues parece que en las obras se niegan, ni siquiera se analiza ese tipo de temas, ¿no? Sí, claro, no tiene el peso específico, se utilizan planes maestros, programas de ordenamiento territorial, planes parciales, y bueno, esto conlleva la construcción de obras que no van de acuerdo al comportamiento hidrológico y que atentan contra la seguridad hídrica de nosotros, de la ciudadanía que dispone de esos recursos y de los ecosistemas, que también es importante decirlo, son afectados por estas obras que no toman en cuenta los aspectos hidrológicos. ¿Se puede hacer algo, doctor, para, digamos, abatir las inundaciones? Hay que recordar que en campaña muchos alcaldes se comprometieron en un plazo de, incluso yo recuerdo alguna declaración de Enrique Alfaro de que en 1 o 2 años el asunto podía estar bastante controlado. ¿Se puede hacer o es un asunto más estructural que va a llevar décadas combatir las inundaciones? Para que tengan una idea, y precisamente estoy escribiendo un artículo sobre historia del agua en Guadalajara, y nuestra situación tiene entre 40 y 50 años de daño, ¿no? Entonces, para que tengamos una idea del nivel o el tiempo que hemos estado dañando nuestro sistema hídrico natural, que es las cuencas, los ríos, creo yo que mínimo la mitad de eso, asistidos por la tecnología, por la ciencia, que yo creo que trabajando coordinadamente con las directrices de lo científico, lo técnico, pudiéramos abatir en un término de 10 a 15 años, si pudiéramos de manera desinteresada y coordinada abatirlo. Sí existe una forma, desde la universidad lo hemos estado posesionando, no es la construcción de colectores o canales, sino la restauración del ciclo del agua. Ese es el tema que hemos estado posicionando últimamente. ¿Por qué? Porque se ha afectado el funcionamiento. Lo que llueve no se infiltra y se escurre. Eso es afectar el ciclo del agua.
Entonces, la línea teórica, la línea de trabajo, no porque lo digamos nosotros nada más, sino porque lo hemos visto en otros países, es tenemos que empezar a absorber el agua, meterla al suelo, meterla a las plantas, la captación de agua de lluvia en las casas, en grandes estanques, sí la construcción de ciertos colectores, algunos vasos reguladores, pero no puedes poner todos los huevos de la gallina en tanques reguladores o presitas reguladoras y megatubos, ¿no? Claro. Entonces creo que es una visión muy limitada. Vamos al corte, doctor, y al regresar platicamos también de este asunto del ciclo del agua, que me parece muy interesante, y a ver si se lo podemos explicar pues de forma muy didáctica a la ciudadanía para que entienda qué significa esto de restaurar el ciclo del agua. Teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. También nos pueden mandar un WhatsApp al 3318-807641. 9 de la mañana con 19 minutos, charlando con Arturo Gleason, especialista en materia del agua. Y antes de seguir la entrevista, recordar esta cita que nos dio ayer el presidente del PRI, Socorro Velázquez, con relación a los gobernadores corruptos del PRI, los gobernadores presuntamente o que presuntamente han participado en actos de corrupción, y donde el PRI parece ya definido a iniciarle procesos de expulsión, una nota que hoy tiene también Grupo Reforma como su nota principal. El proceso llevará su tiempo, no se conocen muchos procesos de expulsión en el PRI hasta que yo recuerde, se conocen más en el Partido Acción Nacional. Vamos a escuchar al presidente del PRI en Jalisco, que ayer platicaba con nosotros. ¿Tú crees que el PRI se tardó demasiado en abanderar este discurso o empezar a entender que este discurso era importante para la sociedad mexicana? Pues yo creo que siempre lo ha entendido. Lo que pasa es que no siempre ha habido la voluntad política para actuar en consecuencia, ¿no? Me parece que el discurso de Enrique Ochoa es congruente con las demandas de la sociedad mexicana, sobre todo en el combate a dos cuestiones que lastiman tanto, ¿no? La corrupción y la impunidad. No se puede pensar en corrupción si no se piensa en impunidad, porque yo creo que van de la mano. Y creo que el presidente del partido está haciendo un esfuerzo porque se dignifique el servicio público y que todos los funcionarios entendamos, tanto en la política como en la administración pública, que nos debemos a la sociedad y que los cargos no son para enriquecerse fast track, que los cargos son para servir a la gente y servir a la sociedad. Y creo que está con un discurso fresco, nuevo, diferente, pero lo que resultaría más importante es que se pase de las palabras a los hechos y se castigue a muchas gentes que tienen elementos suficientes en su actuación política, en su actuación pública, como para ser llevados ante la justicia. ¿Tú estarías de acuerdo, presidente, en que, por ejemplo, se inicien procesos de expulsión a militantes que tienen graves casos de corrupción, al menos sospechas, en términos de responsabilidad política, presidente? No me refiero tanto a un asunto jurídico y penal, que eso le toca a los jueces. En asuntos de responsabilidad política, que se inicie procesos contra Javier Duarte, contra Borge, contra gobernadores que tienen severos señalamientos en materia de corrupción. Por supuesto, son impresentables, le hacen daño al PRI, y le hacen daño a la política y le hacen daño a la sociedad. Totalmente de acuerdo. ¿Estarías totalmente de acuerdo en que se iniciaran procesos de expulsión a procesos de expulsión y procesos penales, si ese fuera el caso? Digo, eso lo determinarán las autoridades, pero por supuesto. 9 de la mañana con 22 minutos, platicando con Arturo Gleason. Doctor, preguntarle por lo que nos dejamos el segmento anterior, que tiene que ver con la restauración del ciclo del agua. ¿Qué significa esto? Bien, bueno, es muy importante que todos sepamos que el ciclo del agua, desde yo creo que la primaria, secundaria lo aprendimos, es este proceso, movimiento de agua, se evapora, si es lluvia, toca el suelo, se infiltra si es que no hay concreto, escurre a través de los ríos, a los lagos, al mar y vuelve a repetirse. Aquí en Guadalajara estamos ubicados en la cuenca del Valle de Temajac. ¿Qué es una cuenca? La cuenca es un valle, es como una vasija, donde tienes pues, sus paredes. Las paredes es el Cerro del Cuatro, el Cerro del Tesoro, Santa María, el Coli, al oriente el Tapatío y el de la Reina, y al norte la Barranca, ¿no? Toda el agua va a escurrir a la Barranca. En el caso de Guadalajara, hacia 1950 hubo un crecimiento explosivo urbano tremendo, desordenado, abriéndose un periodo muy importante entre los 50 y los 90, donde la mancha urbana se extendió a casi todo el valle o toda la cuenca. Entonces, este extendimiento de masa de concreto a través de calles, techos, avenidas, todo,
modificó el comportamiento del ciclo del agua. Entonces el agua que llovía y se infiltraba y recargaba el acuífero, pues ahora va por las calles. De los 90 hacia acá, el crecimiento urbano hacia el Tlajomulco y hacia el poniente de la ciudad, Tezistán y demás, pues también ha extendido este problema, ¿no? Entonces, conforme ha ido avanzando el desarrollo urbano, ha aumentado la masa impermeable y por lo tanto le baja a la infiltración y aumenta el escurrimiento. Ahora, también se quita lo verde, la masa forestal. Claro. Que la masa forestal produce evapotranspiración, que la evapotranspiración produce lluvia y además los árboles infiltran el agua a través de sus raíces, funcionan como tuberías naturales. De acuerdo. Entonces, el arrasar con todo esto sin ningún cuidado modifica las variables y entonces se nos acumulan más aguas en la superficie, se mezclan con aguas negras y van hacia la barranca, dejando el acuífero seco y llevándose el agua que debiera estar guardada en nuestro banco, que es el suelo, hacia el río Santiago y después al mar. Esto es un desequilibrio que no puede seguir porque ya lo dijo la ONU, en los próximos 30 años vamos a escasear de agua, sobre todo en materia de aguas subterráneas. Y es aquí donde me da miedo en Guadalajara porque no sabemos realmente cuánta agua hay en estos momentos en el subsuelo y por lo tanto no sabemos cuánto nos queda de agua en materia subterránea. Y ahí, doctor, hay un asunto fundamental que tiene que ver con el PODMET, con el famoso Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, que si bien, ya decías, el crecimiento desordenado del 50 al 90, se tiene que ir corrigiendo de alguna forma, pero pensando en el futuro, en términos del desarrollo de la ciudad a futuro, tú hace poco menos de un mes, hiciste una declaración donde decías que el PODMET no tomaba en cuenta cuestiones relacionadas al agua, lo que me sorprende, porque si hay algo básico para el desarrollo de una ciudad, es precisamente el agua. ¿Qué te han dicho? ¿Has podido platicar con quienes impulsaron el PODMET en este asunto? ¿Y qué te encontraste cuando lo revisaste? Bueno, yo participé a solicitud de la convocatoria, como todo ciudadano, en el proceso, y di mi opinión en una jornada de participación ciudadana en el Cabildo. Le dije mi punto de vista al director. Le dije, no puede estar hasta el pleno 2042 si antes no sabemos cuánta agua hay. Y ese ha sido mi postulamiento, Enrique. Primero hay que medir para planear, ¿no? ¿Cuánta agua hay? En el caso del agua, sé que hay otros aspectos importantes. Medir. Me dijo que no, que ya se tenían los datos, que se iba a trabajar con esos supuestos, que no se podía parar la inercia. Bueno, volví a decirlo por escrito. Lo envié, se recibió, me contestaron, no me dieron explicación sobre los puntos, fueron 24 puntos que mantuve allí, no se hizo. En junio no asistí a las jornadas que hubo porque estaban... 24 puntos, perdón Arturo, les planteaste en temas del agua relacionados con el PODMET. Que estaban dejando de mi punto particular fuera. Fuera. En junio no pude asistir a las reuniones allí en el IMEPLAN, pero fue parte de mi equipo, plantearon mis puntos de vista y ya en junio, yo también estando todavía de viaje, me entero que ya se aprobó y sale mi nombre ahí hasta el final. Entonces, pues obviamente me doy a la tarea de revisar y tengo 3 puntos importantes de crítica. Sí. Uno, encontramos inconsistencias serias en lo que es la cuestión de redacción, en la cuestión de citación, en la cuestión de lo que es un documento serio, técnico, que va a regir a los demás. Se me ha dicho allí que no sea tan exagerado, que es pura narrativa. Yo creo que no es narrativa nada más el hecho de que un documento tan importante, que de ahí se van a desprender otros, como bien ha dicho el director, pues no haya citas, ¿verdad? Hay errores de redacción, la introducción es de media cuartilla, no explica lo que es el documento, que yo lo he dicho, y con todo respeto lo digo, es como estar leyendo una tesis mal hecha. Segundo, el tema de la participación ciudadana. Dice ahí, si no me recuerdo, página 39, dice, todo el plan va a depender de unos meses de trabajo y nos manda unos anexos. Nos vamos a los anexos, donde se plantean las propuestas de un grupo de personas que se juntaron y que todas responden al perfil gubernamental y al perfil acorde a ellos. Entonces digo, lo que ellos trabajaron, creo que de noviembre a enero, donde no se tomaron en cuenta nuestros puntos de vista y se toman sí en cuenta los de ellos, entonces digo, esto no está bien. Están tomando nada más ciertos puntos de vista. Ahora, esos puntos de vista son manifestados nada más como mera opinión. Es que vamos a hacer y haremos y será bueno los corredores verdes. Yo creo que a este nivel, donde ya hay un documento que es tan necesario, que estamos de acuerdo que sí se haga, que, claro, porque luego se me juzga que no, debe responder al rigor técnico. Se habla de unos NEUs, ¿no? Nuevos entornos urbanos sustentables, ¿no? Bueno, yo voy como académico y científico, bueno, los NEUs, ¿de quién es la idea de los NEUs? Del PODMET. Bueno, si es del PODMET, entonces tuvo que haber una demostración científica, teórica, una revisión, donde se comparan puntos de vista,
No hay una cita de eso, si tú lo inventaste. Si no lo inventaste y lo tomaste de otro autor, cítalo. Cítalo. Entonces, para mí esto es muy grave. Y lo tenemos que decir porque desde la academia ese es nuestro rol. Nuestro rol no es gobernar. El presidente municipal dijo que él era gobernar y que yo nomás digo palabras. Bueno, a mí me toca decir las palabras porque a mí me faculta la ley para eso. Entonces lo señalé. Y tercero, para coronar la crítica, pues fue el tema del agua, ¿no? Y nosotros desde la academia entendemos que el agua se maneja a nivel natural, hidrología, a nivel artificial, hidráulica, todos los tubos, para que la gente lo entienda. Una mezcla y pronunciamientos basados en lo que el CIAPA ha dicho y no en la consulta y en el análisis profundo para decir, ok, no va a haber lineamientos puntuales, estoy de acuerdo, pero sí las directrices generales que vayan hacia la restauración del ciclo del agua y su preservación para garantizar la vida. Es decir, no encontraste esas diferenciaciones conceptuales en la forma en que tratan el asunto del agua en el PubMed. Mezclan cuencas con tubos y no. Hay que entender cómo funciona la parte natural que estaba explicando y cómo está la parte física, por decirlo, los tubos, los fierros, por decirlo. Ahora, ¿se podrían, doctor Arturo Gleason, de alguna forma solventar o corregir algunos elementos ya en el plan que existe o tiene que volverse a hacer la parte del agua? Muy buen punto. No, yo creo que tiene que reestructurarse y tiene que ser en base a la verdad, a la legalidad, porque si quieren que prevalezca un punto de vista, entonces pues se me hace una simulación. Si se quiere ir a la verdad, necesitamos consenso. Hay más especialistas que están quedando fuera, que no son tomados en cuenta. Yo soy de los que me animo a decir, pero creo yo que si se quiere trabajar bien, había que reestructurarlo y yo abogaría para que se volviera a hacer. Vamos a ir al corte, estamos en Cara a Cara platicando con el doctor Arturo Gleason sobre asuntos del agua. Les recuerdo, teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. Ya están llegando también mensajes de WhatsApp al 3318-807641. 9 de la mañana con 34 minutos platicando con el doctor Arturo Gleason. Vamos leyendo algunos de los WhatsApp para pasar también a otros asuntos que tienen que ver con el famoso plan maestro de Huentitán o Iconia, lo de las fugas de agua y muchísimos temas que queremos platicar con el doctor Gleason. 11:30 nos dice: buenos días, saludos para los dos. Una pregunta a tu invitado. Él estuvo involucrado en las vías panamericanas, está involucrado en el proyecto de Iconia. ¿Qué opina? Bueno, en el tema de la vía panamericana. No estuve involucrado en el proyecto, más bien fui oposición a que se hicieran las vías panamericanas. ¿Serías de la idea de que las derribaran? Preliminarmente sí, pero había que hacer un estudio antes hidrológico de la zona para determinar una acción. Pero de entrada me gustaría, pero había que fundamentarlo más. Y ahorita prometemos pasar el tema de Iconia, que también está en el guión. 5165, doctor Gleason, me queda claro que usted sí sabe de la problemática. Lo que comenta de que no lo tomaron en cuenta lo del gobierno de Alfaro no es de extrañar. Alfaro es como el peje, el que no piense como él está en contra, él es prepotente y autoritario. 9735, camioneta volcada en el Matute Remus, ¿no? Muchas gracias, ya teníamos el reporte. Y muchas gracias por la información. Alejandro Arriero, buenos días, por favor que el doctor le diga a Alfaro que ya no ponga como pretexto de las inundaciones la basura y la construcción de la línea 3, que Alfaro ya reconozca que las inundaciones son por la pésima infraestructura hidráulica y pluvial que hay en toda la ciudad. Gracias. Lo de la basura, doctor, ¿qué tanto influye? Bueno, sí es un elemento, no hay que decir que no, pero no es todo. El problema es estructural, ¿no? Como ya lo dije, el ciclo del agua está desequilibrado. Había que hacer todas las estrategias en materia de obras, cultura, ¿verdad? Educación, para que resolvamos el problema a nivel de cuenca. Sí. Uno no quita al otro, ¿no, doctor? Sí, al final, la pésima planeación de la ciudad es la causa original, la causa estructural. Pero también es cierto que como ciudadanos responsables, una actitud cívica mínima tiene que ser no tirar basura. Pues es que eso no. Digo, estaba escuchando algunos reportes en la mañana de la gente que llega a las cuadrillas a quitar toda la basura. Se encuentran cosas que son tremendas, ¿no? Creo que por mera educación. Hasta Volkswagen ha habido en los colectores, con eso les digo. Imagínate nomás, un Volkswagen, bueno. A ver, un mensaje muy largo que lo vamos leyendo, 1989. Señor Enrique, buen día, buen programa como siempre. Felicito a todo su equipo que lo hacen posible y no tienen miedo a enfrentar
alguna polémica. Tengo 55 años de edad y a lo largo de los años veo cómo nuestros gobernantes van y vienen como el ciclo del agua y piensan que como todo lo que afecta a la zona metropolitana no le dan la dimensión de importancia al agua en este caso, y hacen obras, amplían avenidas, las reencarpetan con concreto incluso, y el tema hidrológico siempre se queda en la superficie sin hacer nada de obra profunda de una vez que se abran esas arterias. Creo que se debe aprovechar para ir modificando el sistema de alcantarillado y más por las zonas de más inundación. Por decreto municipal deberían los nuevos desarrolladores hacer vivienda que ya capte todo el agua que cae de la lluvia, pero duerme ese proyecto el sueño de los justos. Gracias, señor Enrique. Y bueno, doctor Gleason, usted también es conocido en la ciudad por este proyecto de captación de agua, que incluso usted personalmente lo utiliza, ¿no? Por supuesto, sí, fue una gran fortuna hoy amanecer con lluvia, ya daba la cisterna baja de lluvia y ahora se nos llenó, nos satisface, nos ayuda durante 4 o 5 meses del año. Mientras llueva, nuestro Chiapas la lluvia. 4 o 5 meses. Así es, que es una cisterna de qué capacidad. 5,000 litros, 80 metros cuadrados, 5,000 litros, 2 personas, alcanza. ¿Se podría hacer algo así en la ciudad para captar agua? Sí, de hecho es una línea de las investigaciones que estamos trabajando en la Universidad de Guadalajara. Nos falta todavía mucho porque hay diversas casas, diversos edificios, pero hemos estado poniendo los cimientos de esa cultura a la que queremos llevar a Guadalajara en los próximos 30 años. Y aparte de la Universidad de Guadalajara, ¿quién más te ha apoyado, doctor? Para proyectos de esta envergadura, que supongo que también es una de las buenas salidas para los problemas que tenemos. Bueno, fundamos el Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua, licenciado Arturo Gleason Santana, en honor a mi padre. Hay un grupo de personas que me ayuda, que aporta financieramente a mis investigaciones desde el punto de vista privado. He estado aliado con la Asociación Internacional de Captación de Agua de Lluvia, la americana, la taiwanesa, la coreana, tengo amigos en Japón. Entonces, pues el insumo técnico, los viajes que he hecho allá, las conferencias, todo eso ha sido fundamental para lo que estamos haciendo. Buen día, Xochitl nos dice, perdón, ¿me podrían orientar qué pasa en Lázaro Cárdenas desde el Álamo Industrial rumbo a los Arcos del Milenio? Pues son inundaciones, ¿no? Producto de la lluvia que hemos tenido. 6600 ya comentó el noticiero, la corrupción de permisos de construcción que ya enriqueció una familia corrupta y la falta de observación de la corrupta autoridad aumenta el problema, y toda mi vida de 50 años de tapatío se inundan unas u otras zonas y será el cuento de nunca acabar. Aquí, doctor, el tema de la corrupción es clave, ¿no? No, por supuesto, sí. Es un asunto, los permisos, obras que no tienen ninguna sustentabilidad ambiental y se termina. Es el asunto de la Vía Panamericana. A ver, yo siempre que he dicho mi opinión, desde mi punto de vista, se tiene que derribar la Vía Panamericana por dos cuestiones. Uno, porque es mejor cuidar nuestro bosque y es mejor cuidar nuestras recargas de agua. Es un asunto para siguientes generaciones. Claro. Exacto. Y segundo también, doctor, que no hay que quitarle peso, si es un tema que tiene que ver con mandar un mensaje de que no se permiten o no se deben de permitir obras que atentan contra la ciudad, que tienen corrupción y que terminen en total impunidad. O sea, creo que esos dos mensajes valdría la pena explorar, ¿no? De alguna forma encontrar una solución de decir este tipo de cosas, incluso ahí poner algo que nos recuerde que ese tipo de obras no se deben hacer en esta ciudad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Doctor, el asunto de Iconia. El asunto, bueno, que en realidad está inmerso en lo que se le llama el Plan Maestro de Huentitán, pero el más polémico es el famoso fondo Iconia de prácticamente 700 millones de pesos. ¿Qué opinas? ¿Tiene sustentabilidad ambiental? ¿Cómo está el asunto del agua? Bueno, a solicitud de los vecinos, y aclaro, no soy de Huentitán, pero sí trabajo en Huentitán el Bajo. Entonces, y aparte soy ciudadano y por eso voy a opinar y a solicitud. Sí. Porque después se dice que no somos de allí y estamos opinando. Bueno, me pidieron ayuda. El planteamiento de esta construcción es sumamente grave porque actualmente el espacio donde se quiere poner no hay ningún edificio. Entonces llueve y el agua se absorbe. Claro. Y ya, ahí se quedó. Como es lo natural, ¿no? Así es. Ok. Queremos construir, muy bien. Entonces hay tecnología, software, para hacer la simulación del edificio, hacer que llueva y ver qué va a pasar primero con los escurrimientos, que seguro se van a acumular, sin ser doctor. ¿Por qué? Porque el concreto no absorbe todo el agua. Se van a acumular y había que ver qué cantidad de escurrimiento se va a acumular y si los colectores tienen la capacidad de desalojarlo desde allí hasta la barranca. Eso no existe. Yo creo que eso va primero, desde el punto de vista estrictamente técnico. Sé que hay otras variables económicas y políticas, pero a mí me tocó analizar esta parte. La otra,
Estamos hablando que esa zona es abastecida por la presa Calderón. La presa Calderón con mucho trabajo llega a 1 metro cúbico a pesar de que fue diseñada para 3. Ya en la zona... 1 metro cúbico por segundo, ¿no? Ajá, 1 metro cúbico por segundo, exacto, o 1000 litros por segundo. La zona ya tenemos, ya tenemos porque yo trabajo ahí, paso 8 horas de mi vida allí. Es que estás adscrito al cuadro, Al ¿no? cuadro, estoy adscrito Sí. al cuadro, o sea, aunque no soy de ahí vivo, pero ahí me la vivo Bueno, pues sí, trabajando. 8 horas al día nada más. Entonces, ya hemos tenido escasez y he estudiado el asunto y sí, es irregular el abasto de agua de la presa Calderón. Puede satisfacerse con el acueducto, mandar de Chapala, bueno, puede haber una serie de elementos, pero tampoco se considera ese complejo, centro ferial y todo con esas nuevas demandas de agua. ¿Y cuáles son los escenarios que van a afectar a los ciudadanos los que viven allí? Para eso hay estudios, para eso ya hay software, ya hay tecnología para hacerlo. Me extraña que no se quiera hacer y se lo hemos dicho a la autoridad, sobre eso no se puede tomar decisiones porque vas a afectar la calidad de vida de los ciudadanos y tienen todo el derecho de oponerse. Es decir, hay un impacto, se tiene hasta el momento solamente 1 metro cúbico de abastecimiento para toda la zona y se está planteando un proyecto de 700 millones de pesos que va a tener un impacto de gente, de movilidad, de demanda de agua, y eso no está contemplado, aunque sí podría haber algunos ajustes, doctor, hablaba del acueducto. Claro, pero había que analizarlo puntualmente y con toda la seriedad posible y no con la prontitud que se está haciendo ahorita. ¿Crees que un proyecto de este tipo le puede, digamos, impactar a lo que significa la barranca en términos ambientales, a su sustentabilidad de cara al futuro? ¿Ves que es un proyecto amigable o no con el medio ambiente? No, yo de entrada lo veo muy ambicioso en el tema ambiental. No veo más buenas intenciones que hechos y estudios que nos puedan decir y sustentar que sí va a ser amigable. Es adverso, esa masa de concreto, bueno, en términos de agua me las estoy imaginando, son inundaciones garantizadas a los lugares donde no se ha inundado. Entonces, yo lo veo débil, no hay sustento, es más pantalla, es más arquitectura, más urbanismo acá, ¿cómo le llaman? De pantalla. De vanguardia, digamos, ¿no? Sí, pero no hay sustento técnico. Yo creo que ambas cosas deben ir de la mano. Ahora, no estamos opuestos a que se desarrolle la zona, sino que se desarrolle bien. Y si la gente está demandando espacios verdes, no solo la gente, sino todo Guadalajara demanda más espacios verdes, pues hay que procurarlos proteger y cuidar, ¿no? Bueno, vamos a ir al corte. Mañana, por cierto, está con nosotros el jefe de gabinete de Guadalajara, Hugo Luna, precisamente para platicar de este tema de Iconia, y le trasladaremos, por supuesto, la opinión del doctor Arturo Gleason. Vamos al corte y también seguimos leyendo algunos de los comentarios de WhatsApp. La mañana con 49 minutos, se nos está yendo el programa platicando con el doctor Arturo Gleason. Doctor, el asunto del zapotillo lo venimos discutiendo prácticamente todo el sexenio. Hay que recordar que el gobernador Aristóteles Sandoval, cuando era gobernador electo, puso un tuit que se ha convertido en una carga fuerte para el gobernador. Puso un tuit donde decía que se comprometía con la gente de Temacapulín a que no fuera inundado, que no fuera inundada la población de Temaca. Y sin embargo, pues sigue este asunto en temas jurídicos, ¿no? Y tampoco entendemos bien, doctor, pues cuánta agua llegaría, cómo sería el proceso. Se estaban peleando por la altura, pero tampoco tenemos claro cuánta agua podríamos captar a través de obras como la del Zapotillo, ¿no? Así es. Bueno, el Zapotillo es un tema controversial y más, sí es controversial entre Jalisco y Guanajuato, más entre nosotros, ¿no? Sí. Bueno, yo aquí, siendo muy claro, creo que no podemos entrar a una discusión técnica más profunda que lleve a una decisión política si antes no hacemos el conteo o la medición de lo que la cuenca escurre. Efectivamente, hay historias, hay historiales, estudios viejitos. De hecho, los acuerdos en 95 y 97 se toman en base a fotografías o estudios del momento. Hoy en día estuve en un workshop en Harvard que se llama Water Diplomacy o Diplomacia del Agua, en donde me quedó en claro que para resolver los conflictos de agua hay que medir. ¿Por qué? Porque es cuando a una familia hay controversias por una herencia y cuando no se mide cuánta herencia hay, cuántos bienes hay, es tratar de pelearse por los bienes sin saber cuánto hay, bajo supuestos, ¿no? Bueno, uno va, cuenta, ve, y entonces se decide. Entonces yo abogaría, antes que seguir en el debate, yo abogaría para que se instalara un sistema de medición en tiempo real, como lo tiene la cuenca del Ebro o el Ganges en India. Sí se puede medir. Sí, claro, o el Rin en Alemania.
que tú puedes tener en tu aquí cómo está. ¿En tu teléfono? En tu teléfono, cuánto está ocurriendo ahorita, los niveles de las presas y poder tener ¿Y es los muy caro históricos. o no sabemos? Es caro en el sentido de inversión pública, Pero no comparado con la obra, ¿no? No, nada de eso, pero sí cuesta, ¿no? Entonces sí hay que instalarlo y entre las cuencas estén monitoreadas y vigiladas, podemos tener una gestión más equitativa. Es decir, los metros cúbicos que se hablan actualmente Ahorita no necesariamente son los que va a haber. No, son estudios probabilísticos, hasta cierto punto son confiables, pero al nivel de discusión y de interés político que hay, creo que amerita una medición muy puntual para que la repartición se ajusta. Exacto, entonces antes tú dices que incluso más allá de los debates jurídicos de 80 a 105 metros de la cortina, habría que pensar primero en exactamente de cuánta habla estamos hablando, incluso para la construcción del convenio interestatal, ¿no? Porque, se sabe que el convenio está ilegalizado, porque fue un convenio que no pasó por el Congreso y que tenía que pasar por el Congreso, pero digamos, ¿cómo definir un convenio si ni siquiera sabes qué vas a repartir? No se hace a través de porcentajes, pero... Sí, hay más o menos, hay un agua de ahí. ¿De cuándo es la cifra? De 95 a 96. Ay, pues dices... Totalmente desactualizada, ¿no? Sí. Claro. Doctor, en el asunto, es algo que discutimos en Guadalajara constantemente, el asunto de las fugas de agua y de qué tanto nos impacta. ¿Tenemos datos en relación a esto y si es posible hacer algo para evitar las fugas de agua? Bien, bueno, aquí la autoridad, en base a un debate que tuvimos con el director del CIAPA hace unos meses, pues él manifestaba 28.14 pérdidas, o sea, del 100% de producción, 28.14 pierdes. Se va en fugas. Bueno, esa es una postura, yo creo, un pronunciamiento. Sin embargo, no existe la evidencia de un sistema de monitoreo, vuelvo a lo mismo, un panel donde se nos indique dónde hay exactamente las fugas y cuánto hay, como hay en otros países. A Londres le llevó 6 a 7 años, homologar sus redes de centro histórico. Y llevarlo años, perdón, panel de 6 a 7 años. A 7 años. Hicieron una planeación financiera, todo, y fueron cambiando parte por parte y montarlo en un panel donde se puedan ver cada uno de los nodos o los cruceros de las redes de agua potable y se detecta caudal, cantidad de agua, presión y marca cuando hay fuga. Se puede arreglar desde la computadora, disminuyendo, aumentando agua, o se manda a la cuadrilla para que haga la ejecución de la reparación en tiempo y forma. Entonces, en Guadalajara no tenemos esto. Las fugas brotan ya cuando hay un socavón o salen a la superficie. Y bueno, el CIAPA hace lo que puede, hay que reconocerlo. Pues va, sí, sobre todo a tratar de salir de la situación. Pero ha hecho falta voluntad política para homologar nuestro sistema hidrosanitario. Y de ese 28%, o sea, ¿sería fácil recuperable un porcentaje de eso? ¿Es muy complicado? Pues no, yo no no es fácil, hay que decirlo, sí se trata de renovar la red, pero yo cuestionaría 28.14, yo me atrevo a decir que es más del 40%. Del 40%. Porque no se mide, y la edad de las tuberías en el centro histórico son muy, 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 muy grandes. Claro. Entonces, 28% es lo que asume en América Latina, dado la Asociación Internacional del Agua estipula que en América Latina, países como en eso están 50 hasta 60. Obviamente es por lo que se ha visto en otros países. Claro. Yo creo que baja la cantidad para el promedio de América Latina. Y menos si no hay evidencia para fundamentarlo. Nos dice Alberto Reyes también a través del WhatsApp. López Mateos, a la altura de Televisión Azteca, nos pone también una inundación tremenda en los carriles laterales de López Mateos. 9652. O sea que los romanos tenían razón. Saludos al doctor Gleason y al equipo del programa. Muchas gracias. 5845. ¿Qué pasa en López de Legazpi, el cruce con Colón de Lázaro Cárdenas a Cruz del Sur? Inundaciones en toda la ciudad. Tómelo con paciencia. 5059. ¿Por qué no hacen como en otros países? Si hay alguna edificación fuera de norma, el gobierno ordena que la demuelan. Asunto de casi todos los cotos nuevos. Bueno, sí debiera ser. Yo creo que sí, yo creo que tendría que ser una salida. Incluso por esto que decíamos, en el caso de la vía panamericana es peor porque hay un asunto ambiental, no solo de desorden urbano. Es un asunto que impacta a nuestro gran pulmón, que es la primavera. Y lo peor de todo es que ya hay unos planes parciales impugnados, o sea, se quería urbanizar sustentablemente, entre comillas, la zona, o sea, hay intereses ahí de terminar por urbanizar esa zona. Nos dice Miguel Ángel Martínez, doctor, comparto su opinión, las obras actuales no ponen pozos de absorción y boca de tormenta. Ejemplo, Avenida Alcalde al norte y Ávila Camacho. Muchas gracias. 6631.
¿qué opina acerca de que se estén acabando el bosque del Nixtiquil? Bueno, muy buena pregunta. Pues pésimo, pésimo. Estamos hablando de rescatar zonas forestales, por eso en parte estamos en contra de Iconia, porque lo que ocupamos es más verde para la evapotranspiración, generar lluvia, infiltración, para recuperar el ciclo del agua. Entonces Nixtiquil es lo mismo, no estamos de acuerdo. 8297, es que solo se hacen obras, nos dice Reencampetamiento con Chapopote, para generar impacto visual con fines electorales. Experto el PRI en eso, y la crítica es solo cuando se está en la oposición. 9735 nos dice, los fraccionamientos construyen y no se toma en cuenta la falta de planeación en avenidas y calles. Caso carretera Colotlán, Tezistán, se saturan, por eso además hay partes donde saben que hay mantos acuíferos y aún así construyen y luego los hundimientos. Que aquí está también el asunto, doctor, de estos que le llaman en el PodMed las centralidades emergentes, que por cierto el caso de carretera Colotlán entra como una centralidad emergente, y también que serán multidesarrollos, grandes centralidades en la ciudad, que tampoco está claro dónde va a venir el agua. Sí, pues está sobreexplotado ya el acuífero allí. Fíjate, qué incongruencia, ¿no? Mateo dice, buenos días, lo que sucede en el alcalde de Barranquitas es porque se construyeron casas en el fondo de una barranquita que le cortaron su salida con la avenida Alcalde, que funciona como un dique que represa el agua. Al parecer el colector que le daba salida fue bloqueado con la construcción de la estación normal. Lo quisieron sustituir con una bomba dentro de un cárcamo de bombeo al final de la calle Pedro Loza, a la altura de avenida Maestros, que está casi 6 metros arriba. Obviamente el cárcamo solo da abasto a las aguas negras, no así a las de lluvia. Vayan ahí y se darán cuenta del carcamito. Mientras no coloquen otra vez el colector, esas 2 cuadras están condenadas a llenarse de agua. Bueno, sí, totalmente. Gracias por la explicación, Mateo. 4419. Enrique, como dijo la señora Margaret Thatcher en una cumbre latinoamericana, dijo, México es el país más rico del mundo, y dijo, dirán porque digo estos 100 años de saqueo y lo que les falta, dijo, pobre población, ya déjenla en paz. Me quedó muy grabado esta porque me cuenta, por lo que yo escuché, soy Rafael Martínez, yo estoy de acuerdo en un letrero que traía una persona en el medallón de su carro, decía, ya nos tienen hartos políticos, se solicita sangre tipo Zapata, ¿no? En relación al revolucionario mexicano. También a Julieta Pichardo, que nos manda un video, en algún momento lo podemos reproducir. 1989, también nos dice que no se han hecho nada en relación a lo del agua, y bueno, pues al final, doctor, es un asunto de muchos años, pero parece que no estamos poniendo ni los primeros, ni los primeros cimientos, ¿no?, de un proyecto para evitar lo que está pasando en la ciudad. Muy triste, y pues yo invito a la población a que presionemos para que las cosas se hagan bien. Sí existe la tecnología, la ciencia, nada más hay que pujar para que los políticos la hagan. Doctor Arturo Gleason, gracias por haber estado aquí. Pues gracias, Enrique, cara a cara. Y un saludo a todo el auditorio y seguimos trabajando. Nosotros nos vamos, como les comentábamos antes, mañana nos visita el jefe de gabinete de Guadalajara, Hugo Luna, con el que queremos platicar, sí, de este asunto de Iconia, pero de muchos temas que hay relacionados a la administración municipal. Soy Enrique Tucen y hasta mañana viernes.